Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta edición extemporánea de charlas sobre historia de México, que, bueno, pues no es habitual que grabemos el día de hoy. Generalmente no hacemos ediciones los lunes, pero hoy es una situación especial. El día de hoy vamos a hablar sobre la conquista material, haciendo referencia a la conquista de México Tenochtitlan y en general de la conquista española en tierras americanas. Y para eso, el día de hoy contamos con la presencia de Berenice Fuentes, quien estudió la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM. También es profesor, y pues bueno, además de esto, también tiene formación como historiadora en Facultad de Filosofía y Letras. Ahora sí que sería bastante interesante ver cómo puede juntar ambas carreras que estudió. Ella forma parte también del programa Pilares, recién acaba de incorporarse, se encuentra en el sector de policías Ponciano Arriaga, que bueno, en total somos 4 sectores de policías en toda la... Y pues ahorita con esto de la pandemia vamos a estar trabajando en medida de lo posible en conjunto. Y pues bueno, ella también va a tener su propia edición de charlas sobre historia y la va a fusionar un poco con sus demás conocimientos. Pero bueno, en su momento ya nos hablará de ello. Berenice, te doy la palabra. Adelante. Berenice, tienes apagado tu micrófono. Ahí está listo, ¿verdad? Sí, Listo. estaba compartiendo la pantalla, entonces sí, se atoró ahí un poquito. Sí, bueno, pues les platico un poquito, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco de la conquista material. Es un tema que, bueno, le propuse a Fausto porque, bueno, había visto que éramos varios historiadores los que participábamos de las charlas y pues me parecía interesante, ¿no? Es un tema interesante porque además, pues bueno, el siguiente año, pues se conmemora, no se celebra, para muchos no lo celebran, ¿no? Más bien sería como conmemorar, pues, los 500 años de la conquista. Entonces, en este caso, bueno, me parecía, les repito, me parecía un tema interesante y que, bueno, justamente, pues la idea era como platicar en este sentido de que pues es una charla, ¿no? Son charlas, vamos a platicar, vamos a comentar y pues bueno, yo mi especialidad no es la conquista, o sea, como lo comentó Fausto, yo me he dedicado más bien como a la docencia. Tengo ya en la docencia unos 8 años más o menos y pues bueno, es uno de los temas que me agradan y que pues la idea era esta, ¿no? Platicar. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita la conquista material. Y bueno, ¿por qué la denominamos así? No sé si ya están compartiendo pantalla, creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Si estás compartiendo pantalla, nada más que no lo tienes en modo presentación. Ah, ok. Ya le puse, me dicen. Listo, ¿verdad? Listo. Vale. Bueno, entonces, hablar de conquista, recuerden que, bueno, los que son historiadores, pues recordarán que la solemos como que dividir en dos partes, ¿no? La conquista espiritual y la conquista material. Entonces, en este caso voy a hablarles yo de la conquista material, trataré de irme muy rápido porque es un tema muy extenso, entonces trataré de irme como lo más rápido posible. Bueno, como primeramente, bueno, quería platicarles un poquito sobre los presagios, ¿no? Que ya existían antes de la conquista, que de los que se hablaban, pues aquí en México, Tenochtitlan, que eran, bueno, había varios que nos comentan algunos códices, como el Códice Durán, como el Códice Florentino, algunos otros códices más, ¿no? Que nos hablarán, pues, sobre la presencia de, bueno, lo que vemos aquí en la imagen de la izquierda es un cometa, bueno, se había visto un cometa y pues los antiguos mexicas lo habían considerado como un presagio, ¿no? Otro de los presagios pues era el de una mujer que había vuelto a la vida, que ya estaba incluso enterrada y pues regresa, vuelve a la vida y habla y dice que pues que el fin de la época mexica pues ya estaba cerca, ¿no? Habrá otros presagios que nos hablan de una mujer que está justamente apareciendo por las calles, que está llorando, pero como que nadie la ve, que sería como el mito este que daría origen, más bien a la leyenda esta de la Llorona, ¿no? Bueno, habría varios mitos más que surgen a partir de estos presagios, que estaría también interesantísimo que lo pudiéramos charlar, pero pues bueno, esto ya sería en otra charla, pues específicamente
bueno, podríamos llevarnos una charla específicamente para este tema, ¿no? Y que bueno, no es la idea, pero pues que el punto era como que ustedes pudieran ver esta otra parte, que qué es lo que pensaban los antiguos mexicas, ¿no? En torno a la conquista, o qué escribieron ellos posteriormente en torno a la conquista, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros a continuación es más bien la parte que tiene que ver con la explicación que van a dar los españoles de la conquista de México, ¿no? Ahora, lo que yo les voy a contar ahorita está basado en dos textos que son los fundamentales para hablar de fuentes primarias sobre la conquista de México, que uno pues sería las cartas de relación que va a escribir Hernán Cortés al rey de España, que bueno, va a ser Carlos I, o también conocido como Carlos V, y el otro texto que se toma como base, pues es el texto de Bernal Díaz del Castillo, que escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, del cual, bueno, incluso se ha comentado que sí lo había escrito tal vez Hernán Cortés, que al parecer se acaba de desechar esa hipótesis, porque pues no es muy probable que lo haya escrito Cortés, pero bueno, había como esa teoría, ¿no? Bueno, entonces, esta historia que les voy a comentar, pues tiene que ver como con esta visión de los españoles, y en la cual vamos a ver cómo es constante el hecho de que los españoles son los buenos, ¿no? Entonces, en esta conquista, ellos son los buenos, solamente estaban explorando, y pues de pronto tienen que actuar para casi salvar su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Antes de que llegara Cortés a estas tierras, pues bueno, ya se habían llevado a cabo las 4 expediciones que había hecho Cristóbal Colón. Hay que recordar también que Cristóbal Colón incluso murió pensando que no había llegado a un continente nuevo. Él murió pensando que había llegado realmente a las Indias o al continente asiático, ¿no? Bueno, posterior a los viajes de Cristóbal Colón, se fundó esta isla que vemos acá, que se conoce como Santo Domingo. Originalmente era la Española. A partir de ahí se lleva a cabo la expedición y conquista de esta otra isla grande que hoy en día le llamamos Cuba, pero pues que originalmente se denominó La Juana. Para 1519, bueno, incluso desde el 17, el gobernador de La Juana era Diego de Velázquez. Diego de Velázquez en 1517 va a ordenar la expedición a tierra firme, y el encargado de hacer esa expedición es Francisco Hernández de Córdoba, que aquí vemos con la línea anaranjada, ¿no? Es la ruta que va a seguir. Entonces sale por el norte de La Juana o de Cuba, va explorando, bueno, llegará a la península de Yucatán, va a tener algunos enfrentamientos con los indios, de los cuales de hecho va a salir muy mal herido, al parecer. Hay crónicas que dicen que ya casi que llegó o que regresó muerto a La Juana, y otras que llegó muy mal herido, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que no logra sobrevivir Francisco Hernández de Córdoba, y su expedición tiene que regresar a Cuba. Al año siguiente, Diego de Velázquez ordenará otra expedición a Juan de Grijalva, 1518, y el trayecto que va a hacer es el caminito que va en verde, ¿no? Igualmente, ¿no? Sale de La Juana, sale por el norte, llegará a la isla de Cozumel, tiene enfrentamientos con los indios, tiene que salir huyendo, y pues bueno, tiene que hacer otra vez la expedición por el norte de la península de Yucatán. Hará también una parada en Champotón, vuelve a tener conflictos con los indios, tiene que someterlos, bueno, los logra, ¿cómo se dice? Los logra someter, pero pues tiene que también que salir huyendo, ¿no? Y va a seguir explorando y haciendo su trayecto por la costa del Golfo de México, y también en su camino va a tener algunos otros pequeños enfrentamientos más, y finalmente del Pánuco tiene que salir huyendo otra vez hacia Cuba, o La Juana. Viene el año siguiente, 1518, 1519, Hernán Cortés ya estaba en pláticas con Diego de Velázquez para que él fuera el siguiente encargado de la siguiente expedición. Pero con Hernán Cortés pasa algo muy curioso. Cortés se dice, bueno, hay textos que nos refieren que Cortés sí pisó la universidad, hay otros textos que hacen sus biógrafos que dicen que realmente no llegó a la universidad, que pasó por Salamanca, pero no por la universidad. Tenía un tío que era letrado, y pues el tío le enseñó a leer y le enseñó algunas cosas, pero el punto aquí es que Cortés sabía leer, y que hay que pensar que en el siglo XVI, pues la mayor parte de la gente en Europa no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Pues Cortés era uno de esos pocos letrados que lo sabían hacer, y que además aprendió algunas cuestiones de leyes. Entonces, bueno, esa es una característica muy peculiar de Cortés, que le va a ayudar a que él logre justamente, pues al final, llevar a cabo esta conquista del territorio o del imperio mexica, ¿no? Bueno, entonces, Cortés, que ya estaba en pláticas con Velázquez, pues, bueno, ya estaba en pláticas, ¿no? Pero cuando Cortés se entera que Velázquez como que ya no le quiere dar permiso, porque Velázquez dice, híjole, si le doy permiso y él hace una expedición y encuentra algo bueno,
O sea, él se va a querer quedar como con las palmas y me va a ganar aquí, pues el changarro, ¿no? Entonces dice, no, mejor a Cortés no lo mandamos, mejor hay que mandar a alguien más, pues que sí sea como más, que siga más mis órdenes, como que Cortés es medio rebelde. Y bueno, el punto es que Cortés se entera de que Diego de Velázquez se está retractando, como que se está arrepintiendo de mandarlo a él, y entonces Cortés sale antes de que Diego de Velázquez le dé el visto bueno para salir. Y por esa razón, la ruta que vemos de Cortés, que es la que está en moradito, sale de Cuba, pero sale por la parte sur. Entonces él va a seguir otro camino. Sigue por la parte sur de Cuba, bueno, sale de Cuba y llegará también a Cozumel. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, bueno, este mapita me pareció excelente porque nos señala justamente, ¿no? Como que varios viajes, ¿no? La línea que vemos en rojo, pues es el viaje o bueno, uno de los viajes, el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Y lo que nos representa esta línea es cómo justamente Cristóbal Colón ya había tocado varias partes varias partes de estas islas del Caribe y que incluso también llegó a tocar tierra firme. ¿Sale? Entonces ya más o menos, bueno, ya desde Cristóbal Colón los españoles ya tenían más o menos conocimiento de estas tierras por acá. Ojo, repito, él no sabía, ni estos españoles sabían que aquí existía un continente nuevo y cuál era su dimensión. O sea, no. Ellos estaban tocando como que puntos y como que medio se estaban imaginando que eran unas islas muy grandotas, no tenían como que mucha idea. Pero ya desde Cristóbal Colón se sabía entonces de estas tierras de acá, ¿sale? Lo que sería Nicaragua más o menos. Bueno, y otro punto aquí interesante es que ustedes observan esta línea que está como en color lila, ¿no? Que es esta flechita que sale del Darién, que va hacia Jamaica y luego queda punteada y que va hacia, bueno, aquí el letrero dice Campeche, Champotón. Al ratito les voy a platicar qué onda con esta línea, pero bueno, esta línea se refiere a Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Bueno, entonces, habiendo explicado este mapita, seguimos con la siguiente, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho entonces que Cortés va a desobedecer a Velázquez y se sale, ¿no? Se le sale del Huacal, se decide ir a explorar él y diciendo él, pues ya me había dado chance antes, no me confirmó, ¿no? El permiso, pero pues ya me había dado el permiso. Y se sale. Y llega a Cozumel. Y en Cozumel va a tener ahí enfrentamientos otra vez con los indios. Los indios que ya habían visto a Francisco Hernández de Córdoba y a Juan de Grijalva, cuando ven que se acerca otro barco más o menos con las mismas características, y pues bueno, desembarca Cortés, pues lo empiezan a atacar. Y entonces atacan a Cortés. Pero Cortés refiere que bueno, que él pues tiene que defenderse y tiene que someter a los indios de esta isla. Y entonces logra someterlos, los derrota. Y hay que recordar que había una práctica también muy interesante entre los antiguos mesoamericanos, que consistía justamente en ¿para qué servía la guerra, no? O sea, por ejemplo, en Europa, mientras que la guerra servía para ganar territorios, en Mesoamérica, ¿no? En Mesoamérica, pues, la ocuparon de diferente forma. Dijeron ellos así como de, pues, ¿para qué me quedo yo con tierras, no? O sea, mejor quédenselas ustedes, trabajenlas ustedes, pero a partir de ahí me dan una serie de tributos. Y entonces tenían como que muy arraigada esta idea del tributo. Cuando Cortés llega a Cozumel y derrota a los indios de Cozumel, estos indios le dan entonces a Cortés varios tributos. Y Cortés, siendo muy buena onda, muy buena gente, les dice, no, a ver, momento, aguanten. O sea, no me den a mí tantos tributos, no necesito tantos, o sea, yo nada más me defendí, pero yo prefiero que ustedes sean mis amigos. Entonces, pues ustedes quédense con la mitad de los tributos, denme una parte y pues otra se la queda. Y entonces de esta forma, Cortés dice que se gana la amistad de los indios de Cozumel. Y esta va a ser una práctica recurrente que va a tener Cortés en su expedición, que es lo que vamos a estar viendo. Por eso les decía al inicio, ¿no? Lo que nosotros sabemos de la conquista, o al menos esta parte que yo les estoy comentando, es la parte que nos explican los españoles, es como su versión. Y bueno, yo a mis alumnos siempre les digo, ¿no? Es como cuando ustedes se pelean con sus hermanos, ¿no? Cuando ustedes se pelean con sus hermanos y sus papás les preguntan qué pasó, pues ustedes van a contar su versión y su hermano la suya, ¿no? Entonces, pues bueno, no sabemos como que diferenciar ahí bien, ¿no? Entonces, pues como que, o más bien nos quedaríamos ahí como con algunas sospechas respecto a la narrativa de Cortés, ¿no? Bueno, pero estando en Cozumel, los indios de Cozumel le dicen a Cortés que pues ahí hay otros dos hombres que se parecen mucho a ellos y que también hay que comentarlo, ¿no? ¿Cómo eran los indios de Mesoamérica y cómo eran los españoles físicamente? O sea, los prototipos físicos eran muy diferentes, ¿no? Mientras que los mesoamericanos pues sí eran un poquito más morenitos, más bajitos, lampiños, sin barba, ¿no? Los españoles eran todo lo contrario, ¿no? A lo mejor no eran rubios como los ingleses, pero eran blancos, güeritos, ¿no? O sea, blanquitos, pues blanquitos, de ojos más o menos claro, y barbudos, muy barbudos. Y entonces, bueno, eso les llamó la atención a los indios de Cozumel y le dicen a Cortés, quién sabe cómo, a través de señas seguramente, le comentan que ahí hay dos personas parecidas a él. Y entonces Cortés les dice así como de, híjole, pues ya llevo prisa, porque acuérdense ustedes que Diego de Velázquez, pues no le había dado chance, ¿no? Entonces Cortés estaba seguro de que Diego de Velázquez le iba pisando los pies.
Y entonces Cortés les dice, mire, no tengo mucho tiempo, pero ustedes tráiganmelos así a la de ya, si no me voy. Y entonces los indios van a buscar a estos dos hombres que se parecen a Cortés y le llevan, pero solamente le llevan a uno que se llama Jerónimo de Aguilar. Y bueno, aquí hay algunas representaciones, ¿no? Le llevan a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar le platica a Cortés qué hacía ahí. Ah, bueno, ¿se acuerdan del mapita que vimos que tenía estas líneas como en color lila o como color violeta? Bueno, recuerden que esto es una charla, ¿eh? Así es que ustedes me pueden decir sí o no o algo así, ¿no? Entonces no se preocupen por... Bueno, entonces en este caso, bueno, Jerónimo de Aguilar le cuenta a Cortés que, bueno, era parte de una expedición que había viajado hacia el Darién y justamente haciendo pues estos viajes de exploración y de expedición y de intercambios, ¿no? Hacían intercambios con algunos de los indios de por acá, pero el chiste también era como ir viendo más o menos los caminos, ¿no? Pero bueno, él cuenta que en una expedición su embarcación pues empieza, naufraga, hay mal clima y entonces su embarcación naufraga, varias de las personas que viajaban en este barquito mueren, o sea, muchas se ahogan, algunas otras logran sobrevivir. Él dice, pues creo que algunos lograron sobrevivir, pero pues ya no sé de ellos. Algunos más llegamos aquí a la isla, a esta isla, y algunos, pues bueno, fueron sacrificados por los indios de aquí, algunos otros creo que sí sobrevivieron, pero pues bueno, al final yo solamente pues sé que sobreviví yo y que sobrevivió Gonzalo Guerrero. Pero a Gonzalo Guerrero ni lo esperes, le dice, o sea, a Gonzalo Guerrero ni lo esperes porque Gonzalo Guerrero ya tiene las orejas horadadas, así tipo como hoy en día se usan las expansiones, así usaban los mayas, ¿no? Tenía las orejas con expansiones, pues. Elisa ya es prácticamente un indio maya, ya tiene esposa y tiene hijos, él ya no va a regresar. Y bueno, entonces Gonzalo Guerrero ya no sabemos de él. Hay otros documentos que nos hablarán de Gonzalo Guerrero, pero como que la participación de Gonzalo Guerrero no sabemos qué tan cierta es o qué tan mítica es en algunos otros eventos posteriores. Pero bueno, en cuanto a esta historia, a Gonzalo Guerrero lo vamos a dejar aquí, ¿no? Y entonces, pero lo interesante de Gonzalo Guerrero es que también se ha creado una figura de él hoy en día que pues lo ensalzan pues como el primer personaje o el personaje que llevó a cabo el mestizaje aquí en México, ¿no? Y que sus hijos serían los primeros mestizos de aquí México como territorio México, pues como país México, ¿no? Pero entonces sería como el padre del mestizaje real en México, porque muchas personas decían pues que había sido Cortés, algunas otras pues no consideran que fue Gonzalo Guerrero, ¿no? Pero bueno, entonces por esa razón ahí cuando ustedes lleguen a ir a la península de Yucatán van a encontrar varios monumentos en honor a Gonzalo Guerrero, ¿no? Porque incluso dentro de estas crónicas que les digo que no sabemos qué tan ciertas sean o no, se dice que Gonzalo Guerrero incluso llegó a pelear contra los españoles mismos cuando los españoles quisieron llevar a cabo la conquista del área maya, ¿no? Pero bueno, continuemos con Cortés. Bueno, se encontró entonces con Jerónimo de Aguilar le contó eso a Cortés y le dijo que bueno, que entonces ellos ya llevaban náufragos ahí en esa isla como 7 años. Ya tenían ahí 7 años náufragos. Bueno, tiene entonces que salir Cortés de Cozumel. Salen de Cozumel, pero Jerónimo de Aguilar le va a servir a Cortés como intérprete. Va a seguir su trayecto, sigue por el trayecto, explorando la costa de la península de Yucatán y llega a Champotón. Y la misma dinámica, los indios de Champotón atacan a Cortés, Cortés se tiene que defender, lo somete y lo mismo, les dice, yo nada más quiero como que un poquito de sus tributos, no me hace falta mucho, ustedes quédense lo demás, yo solamente me defendí, prefiero que sean mis amigos, ¿no? Y entonces los indios quedan muy agradecidos con Cortés y le dicen, ok, perfecto, ¿no? Pero dentro del tributo que le dan a Cortés, le dan 20 esclavas. Y dentro de estas 20 esclavas, adivinen quién iba ahí. Ya lo tenemos aquí, ¿no? Malinche, o la Malinche, o Malinali, o Doña Marina, muchos nombres que se le han dado, ¿no? Pero bueno, ahí dentro de estas 20 esclavas iba Malinche, que inicialmente pues no figura como un personaje muy importante, o sea, solamente era una esclava más. Entonces hasta ahí como que Malinche no nos importa mucho, ¿no? Bueno, Champotón, su nombre original pues era Chacán ¿no? Pero bueno, ya de ahí ha ido castellanizando, se castellanizó y quedó como Champotón. Posteriormente Cortés sigue esta ruta, sigue la ruta por el Golfo de México, incluso va a encontrar el río que dijo, por aquí, más o menos por Tabasco, o sea, lo que hoy sería Tabasco, dice, sí, este es el río, ya pasamos el río que nos dijo Grijalva. Sí, pasamos por el río de Grijalva, y adivinen cómo se llama hoy en día ese río, pues se llama el río Grijalva, ¿no? Pero bueno, sigue entonces avanzando, llega a Zempoala y se vuelve a encontrar otra vez con unos indios que lo mismo, ¿no?
lo atacan, Cortés se defiende, le dan tributos y Cortés prefiere que sean sus amigos. Los zempoaltecas quedan encantadísimos con Cortés y dicen, ah, sí, ok, preferimos que tú sí eres amigo, ¿no? Excelente, ¿no? Y entonces, estando Cortés en Zempoala, bueno, los zempoaltecas incluso alojan a Cortés y a sus hombres y le dicen, ah, sí, se pueden quedar a descansar en esos palacios, ¿no? Y Cortés, ah, sí, excelente. Pero estando en Zempoala, Cortés se da cuenta que habían llegado ahí como que unos hombres medio extraños, ¿no? Y dice así como que les llegaron a cobrar también tributos a los zempoaltecas. Y entonces se van y después Cortés les dice así como de, pues, ¿de dónde salieron estos, no? Y los zempoaltecas le dicen a Cortés, ah, sí, es que resulta que son los emisarios de Moctezuma. Y Cortés así como de, ay, ¿quién es Moctezuma? Ah, no, pues es un señor que gobierna ya otro territorio muy grande y nos domina a nosotros y domina a otros 400 pueblos y entonces pues todos nosotros le tenemos que pagar tributos carísimos y pues estamos hartos de pagar esos altísimos tributos, ¿no? Y entonces Cortés le dice, ah, ok, perfecto, entonces ustedes dicen que está por allá un imperio, no, pues que sí, ah, bueno, entonces, ¿cómo ven? Si yo trato de ir a ese lugar donde está ese señor Moctezuma, trato de hablar con él, y pues a lo mejor y negociamos entre ustedes y yo, y pues tal vez, o sea, negociamos también con él, y pues igual y podemos hacer algunas negociaciones para que les quite los tributos, ¿no? O sea, como que no les plantea tal cual una guerra, no lo puede hacer, ahorita les platicaré un poquito por qué, ¿no? Pero bueno, todos los empaltecas le dicen, ah, ok, sí, perfecto, nosotros te acompañamos. Y entonces Cortés dice, ok, perfecto, antes de ir, tenemos que hacer unas pequeñas cosas más. Y antes de continuar, habíamos dicho entonces que Jerónimo de Aguilar le sirvió a Cortés como intérprete, le sirvió como lengua o como traductor. Eso va a ser en el área maya. Pero a partir más o menos como de Tabasco hacia, bueno, hacia el resto de lo que hoy es la República Mexicana, la otra lengua predominante era el náhuatl. O sea, se hablaban muchas lenguas, ¿no? Incluso entre el maya y muchos mayas. Pero bueno, entonces Jerónimo de Aguilar podría más o menos entender estos mayas, pero el náhuatl ya no. Y entonces es ahí cuando la Malintzin toma papel importante, porque la Malintzin de pronto ven que está ahí en una de las esclavas, está hablando como si nada con los indios de acá, y le dicen así como de, ay, ¿tú cómo es que les entiendes? Ah, sí, es que resulta que yo, mi origen es, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de ese momento Malintzin se vuelve también la otra intérprete de Cortés. Y ahí lo interesante es cómo se hace todo este caminito de interpretaciones, ¿no? Del maya, Jerónimo de Aguilar le comentaba a Cortés lo que los indios mayas le decían, pero aquí en este territorio más al norte o centro norte, pues el caminito era Malintzin a Jerónimo de Aguilar, se lo comentaba, se lo traducía a lo náhuatl, a lo maya, Jerónimo de Aguilar del maya al español a Cortés, ¿no? Y viceversa el mismo caminito. Y entonces a partir de ese momento les decía, Malintzin va a tomar un papel bien importante que lo vamos a comentar. Bueno, Cortés antes de ir hacia el imperio mexica tiene que hacer otra acción previa, pues, ¿no? Y lo que decide es alejarse un poquito del territorio zempoalteca, se encamina un poco más al norte y en la parte justamente de lo que hoy conocemos como el puerto de Veracruz, cerquita de ahí, va a construir o va a erigir la Villa Rica de la Veracruz. Y como todo poblado, tiene que también tener pues una cabecera de gobierno. Y entonces Cortés decide formar un ayuntamiento. Y esto por eso decimos que Cortés, o muchas veces se ha dicho que Cortés es un personaje muy inteligente, ¿no? Porque Cortés al hacer eso, al crear un ayuntamiento nuevo, lo que hacía también a su vez era deslindarse de la autoridad de Diego de Velázquez. Entonces eso fue bien interesante, ¿no? Bueno, Cortés estando ahí en la Villa Rica y cuando deciden erigir el ayuntamiento les pregunta a sus hombres, ¿verdad que ustedes quieren que yo me vuelva ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En el jefe del ayuntamiento, no recuerdo su nombre. Ah, en el alcalde. ¿Quieren que me convierta en el alcalde de la Villa Rica? Y varios de sus hombres le dicen que sí, pero hay otros que le dicen que no. Y entonces los que le dicen que no, ¿tú por qué? Pretenden regresarse a Cuba. Pero para evitar que se regresen a Cuba, Cortés hace algunas maniobras con sus naves que las deja inservibles. Hay una leyenda o hay una expresión que dice que quemó las naves. En realidad no las quema, las deja inservibles, les quita no sé qué maniobras les hace, pero las deja inservibles. Y entonces pues estos hombres de Cortés ya no pueden no pueden regresar a Cuba. Ya estando entonces en Veracruz, les dice, ya habiendo erigido la villa, deja a hombres encargados ahí viviendo en la villa, porque como todo poblado, pues tiene que tener pobladores, ¿no? Para que también funcione el ayuntamiento. Y entonces, pues bueno, él ya teniendo una cabecera municipal diferente, o más bien un gobierno diferente al de Cuba, pues ahora sí puede salir a seguir explorando. Y se dice, ¿verdad que a mí mismo sí me doy permiso de ir a explorar más para allá? Dice, sí, sí me doy permiso a mí mismo, ¿no? Y bueno, se lleva parte de sus hombres y hacen pualtecas. Va camino entonces hacia México Tenochtitlan, va caminando, va camino, va guiado por los zempoaltecas, y cuando está por llegar a Tlaxcala le dicen los zempoaltecas, ¿sabes qué? Aguas, porque los tlaxcaltecas son bien aguerridos, y si no les pedimos chance, o sea, no la van a armar. Y efectivamente, ¿no?
cuando van casi metiendo un pie por Tlaxcala, los tlaxcaltecas ya los están atacando. Y entonces lo que hace Cortés es pues lo mismo, ¿no? Defenderse, lograr someter a los tlaxcaltecas y después convencerlos a su favor. Y entonces les comenta, ¿no? Pues es que resulta que voy a ir hacia el Imperio de México Tenochtitlan y voy a hablar con este tal Moctezuma, ¿no? Y entonces los tlaxcaltecas, que también eran enemigos de los mexicas y de Moctezuma, pues, le dicen los tlaxcaltecas, ah, perfecto, también nosotros te acompañamos. Y bueno, los tlaxcaltecas eran un grupo más aguerrido que los empualtecas, o sea, eran aguerridos, estaban incluso más cerca de México Tenochtitlan, y por esa razón se van a convertir en un grupo muy importante o bueno, un pueblo indígena, bueno, sí, van a ser pues un pueblo que va a ayudar bastante a Cortés en la conquista del Imperio Mexica, ¿no? Salen entonces de Tlaxcala, sale Cortés ya con cepualtecas, sale ahora también con tlaxcaltecas acompañados, y los tlaxcaltecas le dicen a Cortés, mira, tenemos que pasar acá por Cholula, pero aguas, ¿eh? Y Cortés dice, ah, ok, perfecto, ¿no? Llegan a Cholula, bueno, para poder cambiar de diapositiva. Aquí en Tlaxcala, pues también se habla que, pues bueno, los tlaxcaltecas como aliados de Cortés, pues en algún momento también fueron rebautizados, ¿vale? Algo platicaremos de ello más adelante. Bueno, llegan entonces posteriormente a Cholula, y estando en Cholula, los cholultecas lo reciben bien. Dicen así como que casi le dicen a Cortés, ah, pues ya te estábamos esperando. Y Cortés así como, ah, poco así, ¿no? Pues que sí, ah, perfecto, ¿no? Y ya lo reciben bien, lo saludan, le dan unos palacios y le dicen, mira, tú alójate por aquí con tus hombres y se pueden quedar a descansar. Y Cortés, pues ya, pues bueno, excelente, ¿no? Se quedan en Cholula y mientras están descansando, Malinche como que logró escuchar algo que que los cholultecas estaban planeando. Y entonces va con Cortés y le dice, ¿sabes qué? Que esto suena un poco raro, porque si te das cuenta, no hay mujeres y no hay niños y hay puros hombres. Como que creo que están tramando algo. Y entonces, antes de que los cholultecas ataquen a los españoles, Cortés ordena la matanza del Tolán o de Cholula, la famosa matanza de Cholula. Y entonces, pues, también somete a los cholultecas y pues los cholultecas pues no tienen de otra más que rendirse, ¿no? Sale de Cholula. Bueno, parece ser que sí es un evento así, o sea, parece ser que en Cholula sí se estaba tramando una emboscada a Cortés y los españoles, pero bueno, es como, recuerden que seguimos estando en la dinámica de lo que nos cuenta Cortés. Sigue avanzando entonces Cortés, pasa por en medio de los dos volcanes, del Istla y del Popo, justamente por ahí se sigue llamando el paso de Cortés por esa razón, llega por Amecameca, pasa por la parte de Iztacalco, perdón, de Iztapalapa, y va a llegar a lo que, bueno, a lo que hoy conocemos como pues la Ciudad de México, la gran capital, o al Zócalo, ¿no? Entonces llega por una de estas calzadas y se encuentra con Moctezuma. También al parecer Moctezuma ya sabía que Cortés iba, ¿no? Entonces Moctezuma también lo recibe bien, le dice, ah, sí, perfecto, qué bueno que llegaste, te estábamos esperando y mira, te vamos a dar unos palacios por aquí y otros por acá para que descanses. Y Cortés se queda así como de, ah, pues órale, pues, gracias, ¿no? Y ya Cortés se queda ahí descansando. ¿Cómo creen ustedes que pudo haber sabido Moctezuma que ya iba Cortés en camino? Ya medio lo comentamos. ¿Nadie? ¿Las preguntas van a ser para mí? ¿Yo no puedo hacer preguntas? ¿Quién se anima a responder? Si gustan, igual pueden ir escribiendo comentarios aquí en el chat para que los lea la compañera Berenice, o bien pidan la palabra y yo les voy asignando el turno. Sí, mejor vayan pidiendo la palabra porque como comparto pantalla yo no puedo verlo en el chat. O bueno, no sé cómo hacerlo. Yo te avisaría. Si alguien te comenta algo, yo te aviso. Ah, va, excelente. Sí. Bueno, entonces en lo que se animan. Bueno, entonces al final es que Moctezuma se entera que Cortés lleva en camino, porque ¿se acuerdan de los emisarios que habíamos dicho que Cortés había visto en Zempoala? Ah, pues estos emisarios ya le habían llevado la noticia a Moctezuma de que ahí había gentes extrañas. De hecho, desde que los españoles pasaron por la península de Yucatán, desde ¿cómo se llama Desde Tulum, ya habían visto ahí unas embarcaciones medio extrañas. O sea, ya los mexicas ya tenía rato que sabían que ahí había unos hombres medio extraños por ahí, barbudos, medio raros. Bueno, entonces Moctezuma recibe a Cortés, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo está siempre Malintzin ahí atrás de Cortés? Está al ladito, pues siempre va a ser como su consejera, ¿no? Bueno, estando Cortés y sus hombres descansando en México Tenochtitlan, le llega un aviso de que Diego de Velázquez había enviado a Pánfilo de Narváez a capturarlo. Y entonces Cortés tiene que ir a su encuentro de Pánfilo de Narváez, tiene que salir corriendo de México Tenochtitlan, irse hasta Veracruz y tratar de convencer a Pánfilo de Narváez. Y le dice, mira, Pánfilo, tienes de dos. Una,
o me llevas preso allá a la Juana y a ti te van a dar palmaditas y te van a decir muy bien, bien hecho, o la otra, te unes a mi grupo de soldados y unes a tus hombres y conquistamos México Tenochtitlan y entonces pues nos repartimos el botín, ¿cómo ves? Pues bueno, varios de los hombres de Pánfilo de Narváez dijeron, no, pues sí, escoge la 2, ¿no? Y entonces, pues varios de los hombres de Pánfilo de Narváez se unen a Cortés, pero Pánfilo de Narváez decide que él no se va a unir y Pánfilo de Narváez se regresa a la Juana con algunos de sus hombres, pero la mayoría se va entonces se van con Cortés. Bueno, ya Cortés logró convencerlos. Mientras está Cortés en Veracruz, ¿qué pasa en México Tenochtitlan? Cortés había dejado encargado a Pedro de Alvarado, le decían el Tonatiuh rubio, una cosa así, ¿no? Pero bueno, que es este señor o esta pintura de acá, es Pedro Alvarado, ¿no? Y entonces Pedro de Alvarado se queda al frente en México Tenochtitlan, y estando ahí descansando Pedro de Alvarado, se están dando cuenta los españoles que hay varios mexicas que se están reuniendo en un templo y pues dicen, pues como que son puros hombres y se están reuniendo en un templo, no, como que estos nos quieren hacer lo mismo que nos querían hacer los cholultecas. No, antes de que se nos adelante, nosotros nos vamos a preparar y nos vamos a adelantar. Y entonces Pedro Alvarado ordena la matanza del Toshcat o del Templo Mayor. Y entonces ordena la matanza. Pero resulta que estos hombres que se estaban reuniendo ahí era más bien por una festividad que iban a tener y no tanto porque quisieran emboscar a los españoles. Pero pues ya no había vuelta atrás, ¿no? Ya se había llevado a cabo esta matanza. Y entonces pues la gente que vivía a los alrededores y que ven que se llevó a cabo esta matanza de los españoles contra los mexicas, pues salen a la defensa de los mexicas, obviamente, y van persiguiendo a los españoles. Y entonces los españoles cuentan las crónicas que se tienen que encerrar en los palacios que les habían destinado. Se tienen que encerrar y le tienen que mandar un aviso a Cortés pidiéndole su ayuda que los vaya a rescatar. Y prácticamente así como de Cortés, ven y sálvanos, ¿no? Y entonces Cortés, que está hasta Veracruz, tiene que regresar otra vez corriendo hasta México Tenochtitlan para rescatar a sus hombres. Bueno, llega entonces Cortés. Cuando llega Cortés, le dice a Moctezuma, mira Moctezuma, tú eres el Tlatoani, ¿no? O sea, tú eres el gran gobernante, o Tlatoani, que significa algo así como el que tiene la voz, ¿no? O sea, si tú hablas con tu pueblo, pues vas a lograr seguramente calmarlo, ¿no? ¿Por qué no hablas con tu pueblo y los calmas? Y Moctezuma le dice a Cortés, es que yo no puedo hacer eso, porque si hago eso, pues me van a tachar a mí de traidor. Cortés le dice, no importa, o sea, tú sal, tú eres el Tlatoani, te tienen que hacer caso. Y entonces sale Moctezuma. Algunos textos refieren que sale por un balcón. De hecho, esta imagen de aquí es parte de una pintura de un biombo. No recuerdo exactamente cuál es el biombo. A lo mejor hay varios historiadores aquí en el grupo, a lo mejor alguien más sí se acuerda. Pero bueno, es justamente curiosa esta imagen, ¿no? Porque las crónicas, o algunas crónicas, dicen que Cortés hizo salir a Moctezuma por un balcón. Pero pues bueno, aquí en México, Tenochtitlan, pues no existían los balcones, ni siquiera creo que en toda Mesoamérica. Pero bueno, el punto es que Moctezuma sale de algún lugar en alto y trata de hablar con su pueblo y calmarlo. Y entonces, pues sí, efectivamente habla con ellos, pero efectivamente su pueblo, enojadísimo con Moctezuma, lo tachan de traidor y le dicen, tú ya aquí ya ni sirves, ¿no? O sea, tú aquí ya perdiste todo, ¿no? Te estás poniendo del otro lado, ya no nos funcionas. Y le empiezan a lanzar piedras. Incluso dicen que una de esas piedras, pues le pega en la cabeza y pues los españoles dicen que murió a raíz de esa pedrada en la cabeza. Pero algunas otras fuentes dirán que no, que realmente fueron los españoles quienes mataron a Moctezuma. Pero bueno, de esto es lo que se dice o lo que se dijo después. Pero las fuentes primarias, que les repito, es la de Bernal Díaz del Castillo y la de Cortés, dice que, bueno, que Moctezuma murió de la pedrada. Bueno, muere Moctezuma. ¿Qué pasa entonces cuando muere Moctezuma? El siguiente Tlatoani que queda como gobernante va a ser Cuitláhuac. Y entonces Cuitláhuac logra enfrentar a los españoles, los logra hacer huir de México Tenochtitlan, y entonces, bueno, ya que había llegado Cortés, también sale Cortés con todos sus hombres, salen corriendo y salen huyendo, y entonces salen huyendo de México Tenochtitlan, que recordarán ustedes, pues es un islote, y sale corriendo por la calzada. Este mapa está orientado medio raro, entonces, bueno, no medio raro, tiene otra orientación. Entonces salen aquí lo que sería la calzada, esta calzada que nosotros interpretaríamos como norte, pero bueno, esta calzada sería la de Tacuba. Sale Cortés y sus hombres, salen corriendo por esta calzada, y hay varias historias también que nos cuentan que algunos de los hombres de Cortés pues se quisieron guardar todos los tributos que ya se habían ido embolsando, se los quisieron guardar, y pues algunos pues no lograron correr lo suficientemente rápido, algunos otros tuvieron que arrojarse al agua pensando en poder nadar y pues tampoco lo lograron, y que algunos incluso se hundieron y se murieron por el peso que llevaban. Algunos de los hombres de Cortés pues murieron al instante, muchos otros más fueron capturados por los mexicas y después sacrificados, y bueno, o sea, hubo ahí un desastre, ¿no? Sale entonces de Cortés, logra salir y se refugia en el famoso, bueno, se sienta a llorar su
su pérdida, ¿no? Lo que conocemos ese evento como la Noche Triste, que también dicen que si existió o no existió, pues bueno, se duda de la existencia de ese hecho. Bueno, como sea, entonces Cortés, estando muy triste, adivinen a qué territorio amigo tiene que irse a alojar mientras decide recrear cómo o planear cómo va a llevar a cabo la conquista de México Tenochtitlán. ¿A dónde creen ustedes que iría Cortés? ¿Dónde se refugiaría? En Tlaxcala. Sí, exactamente, en Tlaxcala, ¿verdad? Pues son los aliados más cercanos que tiene. Entonces va a Tlaxcala, se refugia ahí en Tlaxcala y estando ahí, pues va a descansar, va a planear como que todo este evento de cómo derrotar a los mexicas, y pues se le ocurre la gran idea de armar unas especies, o bueno, de construir partes de embarcaciones para hacer la guerra a los mexicas por agua. Y eso era algo bien interesante, que entre los mesoamericanos la guerra por mar o por agua no la practicaban, y entonces pues era algo que los europeos se hacían. Entonces, pues la idea de Cortés era justo eso, ¿no? Tapar, bloquear las salidas, las entradas, sitiar la ciudad y pues atacar por agua. Bueno, mientras Cortés está ahí en Tlaxcala, está pues, casi un año esperando allá en Tlaxcala, quien gobierna México Tenochtitlan es Cuitláhuac. Entonces, dicen también las fuentes que pues era un personaje muy aguerrido, muy valiente, pero muere víctima de una enfermedad. Entonces, recordarán ustedes que también los españoles pues llevaron, bueno, los europeos, pues llevaron varias enfermedades al Nuevo Mundo, ¿no? Y una de estas pues fue la viruela, que es de la que va a morir Cuitláhuac. Muere Cuitláhuac y el siguiente tlatoani que sube es Cuauhtémoc. Efectivamente, regresa Cortés a México Tenochtitlan, decide tapar las calzadas que van a conectar al islote con la tierra firme, sitia estas salidas y ataca por agua. Y entonces, ya que está sitiada la ciudad, dura, creo que me parece que es como un mes, un poco más de un mes sitiada, y al final, pues, Cuauhtémoc trata de huir en una embarcación mesoamericana que tienen un nombre que no recuerdo cuál es el nombre, no es trajinera, no es canoa, no recuerdo cuál es el nombre, no sé si alguno de ustedes lo sepa. Estaría interesante porque no recuerdo el nombre. Bueno, Cuauhtémoc entonces trata de huir, pero los españoles se dan cuenta y lo capturan. Lo capturan, y una vez capturado Cuauhtémoc, entonces se lleva a cabo la conquista de México Tenochtitlan, que ocurrirá el 13 de agosto de 1521. Y bueno, pues ahí se acaba entonces todo este proceso de conquista. Y bueno, ya que Cuauhtémoc, lo que pasará con él, pues va a morir pues en 1525, va a sobrevivir a la conquista 4 años, y pues también hay otra historia ahí de una tortura a la que fue sometido Cuauhtémoc, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente lo que quería mostrarles respecto a la conquista, o a esta parte de la historia, de cómo fue que se fue llevando a cabo este proceso, porque muchas veces como que no lo tenemos, o sí lo tenemos claro, o como que medio más o menos, ¿no? Y entonces, dentro de todo este proceso, pues vimos ahí varias participaciones, ¿no? Y a lo mejor el último análisis que habría que hacer es, ¿por qué es que Cortés logró entonces derrotar, o cómo es que logró derrotar a México Tenochtitlan? ¿Lo logró él solito y sus hombres españoles, o no? ¿O gracias a qué otros factores logró la conquista? Bueno, entonces esa sería como la última reflexión. Ahorita, si quieren, lo charlamos. Y pues bueno, nada más, por último, quería como enseñarles esta otra diapositiva, ¿no? Y hacer como otra vez recordar la participación de Malintzin, ¿no? Entonces, Malintzin siempre va a ser una figura que la tenemos al lado de Cortés, y por lo cual ha nacido el adjetivo de malinchismo, ¿no? Malinche, originalmente, dice Bernal Díaz del Castillo, que Malinche era ¿cómo se dice? El seudónimo o el apodo, pues, con el que se le conocía a Cortés, porque Malinche decía él que significaba el que siempre está con Malinche. Entonces, pues bueno, ya como siempre estaban juntos, pues se le decía el Malinche, y después también se le decía así Malinche a Malinche, y pues al final nos quedamos como pensando que Malinche era Malinche. Y entonces es lo que hoy en día creemos, ¿no? Y creemos entonces que fue por culpa de la Malinche que Cortés logró conquistar este territorio, pero perdemos de vista muchas cosas, ¿no? Sí, Malinche estuvo siempre al lado de Cortés, sí. De hecho, tuvieron un hijo. De hecho, ese hijo de Cortés se llamó igual que su primer hijo que tuvo Cortés con una española. Se le puso el mismo nombre, Martín Cortés, se llamaron sus dos hijos. Y bueno, curiosamente Cortés no nos habla mucho de Malinche, ¿no? Pero bueno, Malinche es una figura que habría que rescatar como dentro de las piedras que le aventamos durante muchos años cuando nos enseñaban historia, ¿no? Entonces, bueno, doña Malinche sí no tuvo la culpa, o qué tanta culpa tuvo, o
¿qué pasa con este personaje? ¿No? Habría que hacer esa reflexión. Y nada más por último, pues considerar que Malinche pues fue una esclava, era una esclava que pues para ella tanto le daba a servir a un amo maya, que a un amo náhuatl, a un amo mexica, que a un amo español, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nada más hay que quedarnos con esa reflexión y consideración. Y bueno, con esto terminaría. Traté de ser breve, pero bueno, esta parte de la historia es como muy extensa, ¿no? Entonces creo que sería todo, Fausto. Ok, muy bien, vamos a abrir las preguntas. A ver quién gusta participar, quién se anima. No sé si pueda yo hablar. Adelante. Sí, tengo una duda. Entonces, los tlatoanis que hubo, ninguno luchó por evitar la conquista de España, porque así como lo platica, pues siento que eso ha de haber pasado. No sé, porque Cuauhtémoc, que fue el último que hizo. Sí, de hecho, sí, Moctezuma recibe bien a Cortés, ¿no? O sea, como que yo, en lo personal, yo creo que sí, tal vez pensaban como después, no sé, contraatacar a los españoles, pero en las fuentes no tenemos referido a aquello, ¿no? O sea, lo que nos refieren las fuentes es que Moctezuma recibió bien a Cortés casi casi de brazos abiertos. Entonces Moctezuma no luchó contra los españoles. Cuitláhuac sí, Cuitláhuac de hecho es el que decimos, los hizo huir en la noche, en la famosa noche triste, ¿no? Los hace huir, los participa muy aguerrida y valientemente. De hecho, pues se dice, ¿no? Que si Cuitláhuac, bueno, a eso ya es parte también como de la mítica, ¿no? Que si Cuitláhuac hubiera sobrevivido, hubiera derrotado a Cortés, pero bueno, ya no creo que hubiera sido tan posible. En lo personal no creo que eso hubiera pasado, ¿no? Y Cuauhtémoc sí trata de combatir a Cortés, pero cuando cierran las calzadas, y repito, ¿no? O sea, Cortés trata de atacar también por agua. Entonces, sí se defiende. Y de hecho, en su huida, Cuauhtémoc trata de huir como para poder crear como otra forma de atacar a los españoles, pero pues no lo logra, ¿no? Entonces, la participación de los tlatoanis sí es diferente. Moctezuma no lucha contra ellos, pero Cuitláhuac y Cuauhtémoc sí. O sea que fue porque su gente ya no lo apoyó, porque en realidad, pues me imagino que era mayoría los pobladores que había aquí de a los españoles. ¿Pero a quién? ¿A Moctezuma? Sí, no a Cuauhtémoc, a Cortés. Bueno, que ya Cortés ya no está. Sí, pues los mexicas se tratan de defender, sí tratan de defenderse, pero también hay que tener como presente que Cortés no va solamente con sus hombres con españoles, ¿no? O sea, también si Cortés logra derrotar a los mexicas, es porque también va apoyado por otra serie de pueblos indígenas, ¿no? O sea, bueno, o otros grupos de indios, ¿no? Como ya repito, ¿no? Los empaltecas, las caltecas, y se unieron muchos más. Hay que recordar también que les comentaba que el imperio mexica dominaba 400 pueblos, más, se dice que más de 400 pueblos. Entonces fueron muchísimos los pueblos que se unieron a Cortés. No sé exactamente cuáles y cuántos de estos 400, pero fueron muchos, ¿no? Entonces, los más específicos y los más claros, pues son estos, ¿no? Zempoaltecas y tlaxcaltecas, sobre todo la participación de los tlaxcaltecas, o sea, va a ser enorme, ¿no? Y va a ser, pues, sustancial y efectiva, pues. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, yo creo en este aspecto que hay que entender también que cada una de estas regiones de lo que hoy en día es México eran regiones autónomas entre sí, por así decirlo, y que el concepto de México pues no existía aún. Entonces, pues, como alguna vez lo vimos en alguna otra charla, el hecho de que lleguen los españoles y te digan, vamos a derrotar a esta persona que te está cobrando impuestos, que te está cobrando tributo, y yo me aseguro de que así sea con esta alianza que vamos a hacer, pues creo que muchos lo tomaron. Básicamente era como buscar un mejor, eh, como hacer un cambio de a quién le voy a cobrar, a quién le voy a pagar impuestos. Y hasta entonces Hernán Cortés se había portado muy buena onda en ese aspecto. No necesitaban, no les pedía tanto tributo, pues creo que muchos iban a preferir estar del lado de Hernán Cortés, a final de cuentas. Sí, era como el mejor postor, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya otra participación. Karen Hernández, adelante.
Sí, buenas tardes. Solo un agregado a lo que nos comentaban sobre Malintzin. Yo creo que está, pues sí, pues mal señalado a lo largo del tiempo, de hecho, desde la misma palabra peyorativa de malinchismo, el señalamiento que se le hace, pues, a esta mujer que yo más bien pienso que tuvo gran participación dentro del desarrollo, el proceso de la conquista más que culparla o sí, no hacer un señalamiento sobre que haya sido su culpa o así Negativo, la ¿no? culminación de la conquista, yo creo que se le debería como pues ver una figura pues sí un poco, digamos, un poco más heroica, por así decirlo, debido a que pues son las circunstancias, ¿no? Las que la llevaron a ser partícipe del movimiento y como bien lo mencionaba la maestra, pues daba lo mismo el que ella sirviera a un señorío o a otro, ¿no? En este caso le tocó pues el lado de la conquista, como dicen, pues siempre la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Bueno, a contraparte de que en esta parte pues existe el libro de la visión de los vencidos, ¿no? Que pues ahí sería como contrapuntear esa situación. Pero yo más bien creo que sí que la figura de Malintzin, pues sí está como un poco demeritada, ¿no? Yo de hecho sí la veo como pues una gran partícipe del movimiento y que pues también gracias a ella pues se lograron hacer conexiones y pues las alianzas que tuvo Cortés pues sí, ¿no? Con los que iban a luchar contra el imperio mexica. Eso es lo que creo. Y ya, gracias. Sí, de acuerdo, ¿no? O sea, de hecho, Malinche yo creo que ahorita podría ser una buena bandera para el movimiento feminista, ¿no? O sea, Malinche es una mujer, pero un mujerón en muchos sentidos, ¿no? Es una persona inteligente, una persona que también, o sea, hay que considerar, porque mucha gente a veces no lo sabe, pero cuando Malinche queda como esclava de los españoles, ella tendría aproximadamente 14, 15 años, ¿no? O sea, imagínense una persona de esa edad, los idiomas que hablaba, o sea, hablaba náhuatl, era su lengua materna, ¿no? Y aprendió el maya. Cuando llegaron los españoles, rápido aprendió el español, después dicen que también aprendió el latín, o sea, la hizo también de intérprete, o sea, fue una persona, pues, se podría decir que inteligente en muchos aspectos, no, o sea, no nada más como la gran traidora, ¿no? O sea, sirvió para su propio fin y tal vez para otros fines, y incluso hasta como estratega la podríamos mencionar, ¿no? Entonces, pues es interesante el papel de Malintzin y revalorarlo, ¿no? Sería lo interesante. Y bueno, y sobre todo, el no echarle toda la culpa a Malinche, ¿no? O a Malinche, porque pues ya vimos nosotros que pues fueron muchas otras las causas por las cuales se llevó a cabo la conquista, no nada más el factor Malinche, ¿no? Hay más. Muy bien, sí. Ok, aquí dice Karen que está totalmente de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta, Berenice. Aquí nos dice Silvia Cruz. Yo tengo una breve pregunta. ¿Hubo entonces alianzas previas a la de los tlaxcaltecas con los españoles o no era lo usual por sus costumbres? O sea, con los españoles, pues les decía la de los empualtecas, hubo algunos otros pueblos más que se fueron uniendo a Cortés en el transcurso hacia México, Tenochtitlan, sí. Si te refieres a entre los mesoamericanos mismos, sí. De hecho, sí había como una liga, no recuerdo cuál era el nombre, pero sí había como una serie de señoríos que eran pues, los archienemigos de los mexicas, y por eso los tlaxcaltecas eran muy aguerridos, porque ellos no le pagaban todavía tributos a los mexicas, pero ya ellos estaban pensando que en algún momento iban a ser sometidos por los mexicas, ¿no? Entonces sí había un juego de algunos, no sé si sea señoríos el nombre correcto, pero sí había varios pueblos de indios, pues, o de indígenas, que estaban pues en alianza con los tlaxcaltecas y que lograron hacerle frente pues hasta cierto punto a los mexicas, sí. Bueno, para complementar, lo que pasa en Mesoamérica es que tenemos pequeñas ciudades, por así llamarlas, como por ejemplo lo que hoy en día es el complejo de Cuicuilco, que alguna vez fue una pequeña ciudad. Luego tenemos unas ciudades un poquito más grandes que abarcan, por ejemplo, 3 zonas arqueológicas. Y luego tenemos las grandes ciudades. Entonces, hay que entender también que, por ejemplo, el conjunto de los tlaxcaltecas es como un término genérico,
pero en realidad los tlaxcaltecas estaban formados por diferentes grupos. No todos se llamaban tlaxcaltecas, tenían diferentes nombres. Ahorita no recuerdo el nombre de varios señoríos, pero Tlaxcala en realidad no era ni siquiera una ciudad. Tlaxcala es el nombre de una cabecera de gobierno, por así llamarlo. Y sí, el sistema de alianzas es algo muy común en Mesoamérica, se ocupa justamente para tener más estabilidad al momento de someter a diferentes pueblos. El claro ejemplo de alianza mesoamericana, pues es en el altiplano central, la triple alianza, que es los mexicas, la ciudad de Texcoco y la ciudad de Tlacopan, también conocida como Tacubaya. Justamente se hacen estas alianzas para centralizar el poder y gobernar de forma más amplia y con menores desventajas y complementándose mutuamente. Ok. Bueno, eso respecto a esa pregunta. Aquí tenemos unas preguntas más. Salvador Vázquez dice, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil hubiera sido la conquista de los mexicas sin la ayuda de la epidemia de la viruela? Eso es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, a mis papás, bueno, ya estoy tal vez un poquito más grande, ¿no? O sea, pero ahorita, no sé, Fausto debe tener como unos 20 y tantos años, ¿no? Entonces un poco más grande, ¿no? Pero bueno, a mis papás, que son personas como de 60 años, la historia que les enseñaron es que los españoles habían ganado la conquista gracias a las armas. Y entonces hay muchas personas adultas que se quedaron con esa idea. Los españoles ganaron la conquista gracias a las armas. Y no, o sea, ya vemos que son varios factores, ¿no? Una, la alianza con los pueblos indígenas, otra fueron las enfermedades, otras fueron incluso las alianzas como con otros grupos españoles. Les hablaba yo de los hombres de Pánfilo de Narváez, que también fue un grupo muy numeroso que llegó y que pues se quedó con Cortés, ¿no? Y otra también fue, pues yo creo que sí, también la inteligencia y la estrategia de Cortés, ¿no? Además de la epidemia, como dices tú, de viruela, incluso hubo otras epidemias más, ¿no? Como por ejemplo también sarampión, me parece que también llegó por aquellos años. Pero bueno, sin la ayuda de la epidemia, en cualquier momento hubiera pasado. Ya también lo dicen algunos otros investigadores que pues sí son de talla alta, ¿no? Creo que fue Matos Moctezuma el que comentaba, ¿no? O sea, la conquista de México Tenochtitlan se hubiera llevado a cabo con o sin Cortés en 1521 o tal vez en 1530 o en 1540, pero eso iba a suceder en cualquier momento. Entonces, pues tal vez hubiera sido un poquito más difícil, pero un poquito más difícil. Ya, o sea, ya tenían como la sentencia, ¿no? Sí, pues sí, es que justamente algo que tenemos que hacer primero, también como dice Berenice, es entender la multicausalidad, las diferentes causas que existen. Lo que sí podemos hacer es acomodarlos en orden de menor a mayor o de mayor a menor. Y yo creo, de hecho recuerdo que esto ya se me enseñó a mí en preparatoria, que la principal causa fue las alianzas con otros pueblos, porque 500 españoles, como lo vieras, no iban a poder someter a tantos pueblos mesoamericanos. Pero lo que prevaleció fue el sistema de alianzas. En segundo lugar, se pone a las epidemias, porque sí van a mermar de forma importante a la población. De hecho, va a haber más muertos por epidemias que durante la misma guerra, en años posteriores a la conquista. También vamos a tener el tercer factor, que es la cosmovisión mesoamericana. El mesoamericano, como todo hombre previo a la época moderna, en donde actualmente estamos, pues mezcla religión y mezcla historia. Para ellos los acontecimientos mágicos religiosos tienen repercusión en la vida cotidiana. Entonces, si un día llegan unos hombres con un dios diferente al tuyo y destruyen a tus dioses, literal los destruyen las piedras, destruyen los templos, es una gran repercusión para ti como individuo, porque dices, ¿por qué mi Dios no puede vencer al Dios de los españoles? Hay que entenderlo en su contexto también. Entonces, esto es también como un factor. La cosmovisión va a repercutir más que nada en el aspecto psicológico, si lo queremos ver de esta forma. Y también tenemos el otro factor, la superioridad de armas. Ahora sí, la importancia del armamento, que tenemos el arcabuz, tenemos las primeras armas de fuego, las armas de hierro, que tienen una gran ventaja sobre las armas de piedra. No es lo mismo ocupar un hacha de metal a ocupar, por ejemplo, un cuchillo como este de obsidiana.
lo veas como lo veas, este cuchillo no te va a hacer una cortada tan profunda como el hierro. Entonces, en ese aspecto, aquí se intervino ya la superioridad de armamento, pero si lo vemos, es ya el cuarto elemento, ya está, es un cuarto punto y no el principal. Y como nos comentaba, bueno, en alguna ocasión un profesor nos comentaba, ¿no? Un arcabuz, para que funcione un arcabuz hay que primero limpiarlo, ¿no? O sea, tienes que limpiarlo, meter tu especie como de limpiapipas, limpiarlo y soltar disparo y volver a limpiar, ¿no? O sea, es muy lento. O sea, a lo mejor es más efectivo, pero es más lento, ¿no? O sea, en lo que un español limpiaba su arcabuz, ya le habían caído 20 flechas, ¿no? Entonces, pues, es más efectivo, pero es más lento, ¿no? Entonces, pues, como que ya las armas las vamos dejando como que un poquito de lado. Sí, efectivamente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, porque si no, no nos va a dar tiempo. A ver, aquí tenemos la isla de Salvador, ¿verdad? La de la viruela. Sí. Sí, Ah, pensé que había otra participación. No sé si alguien más quiera participar. Si alguien quiere pedir la palabra, tenemos todavía chance de una última participación. Vamos a ver si alguien se anima. Creo que Zaira iba a decir algo. ¿Sí? Zaira, ¿quieres decir algo? Solamente comentaba que justamente la última pregunta que leíste fue la de Salvador. Es todo. Muchas gracias por la charla. A ustedes, a ustedes. Gracias, Zaira. No sé si entonces creo que ya no hay más preguntas. Pareciera que ya no. Muchas gracias. Ok, pues pareciera que ya no hay. Berenice, antes de terminar, ¿quisieras hablar algo sobre los trabajos que piensas implementar en Pilares, las actividades que vas a dar? Sí, de hecho lo que te iba a comentar. Bueno, ahorita me voy integrando como docente de Pilares, voy a estar en el sector de Policía Ponciano Arriaga, pero pues bueno, ya ven que ahorita con este proceso de pandemia, pues estamos todos trabajando en línea, ¿no? Entonces, bueno, si alguien de pronto necesita una asesoría de historia, pues estoy a sus órdenes. Ahorita les pongo mi correo en el chat. Y bueno, eso es por una parte, ¿no? Por otra parte, bueno, de historia, de cívica, no sé, alguna otra asesoría, de biológicas también puede ser, pues estamos ahí a sus órdenes. Y por otra parte, con Fausto, ya lo comentaba él al inicio, estamos tratando de armar otro proyecto. Yo le comentaba a Fausto que con esto de las dos carreras, pues no es como tan sencillo conjuntarlas, ¿no? O sea, sí es como difícil porque son diametralmente opuestas, ¿no? La veterinaria y la historia sí es muy diferente. Pero bueno, lo que yo le proponía a Fausto era hacer un taller que de hecho está en pie y la idea es arrancarlo este viernes. Ya le estará llegando la invitación, si Fausto nos hace el favor de poder enviar invitación al respecto, pero van a ser conversatorios, igual que más o menos la dinámica que maneja Fausto, pero de historia y salud pública. Entonces, el primer tema que vamos a tener el viernes es un tema sobre tenencia responsable de mascotas, y bueno, justamente para qué sirve o si sirve o no entrenar a nuestras mascotas y bueno, su relación con la salud pública, ¿no? Que es muy, muy importante. Entonces están todos invitados y pues bueno, ya les estará llegando entonces la invitación y pues son algunos de los proyectos que pensamos ahorita arrancar en breve. Sí, yo a la brevedad les estaré haciendo llegar la información les estaré haciendo llegar la información para que puedan inscribirse. Y pues igual si en específico tienen alguna duda, igual me pueden escribir a mí o a Berenice, que ahorita les va a dejar aquí su correo, si quieres de una vez ponlo. Ok, y pues bueno, ok, aquí ya tenemos su correo. Cualquier duda referente a las actividades de Pilares pueden escribirnos ya sea a mí o a Berenice y pues ya estaremos atendiendo sus dudas. Berenice, no sé si quieres agregar algo último. Pues nada más incentivarlos. Veo que hay varios historiadores. Bueno, estuve viendo las charlas con Fausto, ya ven que a veces no es como posible verlas al momento en vivo, pero bueno, ya lo bueno que nos deja la liga para YouTube, ¿no? Entonces he estado viendo varias transmisiones y pues lo interesante es que del grupo pues somos varios historiadores, entonces pues que se animen a participar y pues está padre esto, ¿no? Y bueno, por mi parte yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Creo que esto fue como muy apresurado de ayer a hoy. Qué bueno que están aquí. Muchas gracias. Gracias, Fausto. Y pues nada más que agregar. Bueno, muchas gracias, Berenice. Estaremos trabajando entonces en conjunto. Y pues bueno, les agradezco a todos los que nos acompañaron el día de hoy y pues nos estamos viendo
el día de mañana quienes puedan. Mañana tenemos charlas sobre masonería y quien guste que le mande el enlace de acceso por correo, es igual a las 5, por si les interesa. Entonces, pues, esto sería todo. Nos estamos viendo. En nombre del gobierno de la Ciudad de México y del programa Pilares, les doy las gracias por haber estado aquí. Nos vemos.